Saludos, bienvenidos y bienvenidas a este otro episodio de Con Canas y Sin Canas Podcast, un espacio de conversación, reflexión y compartir entre generaciones. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, las limitaciones que traemos directamente desde nuestra infancia y que muchas veces siguen guiando nuestra vida de adultos y muchas veces sin darnos cuenta. Así mismo es como menciona, desde que nacemos vamos absorbiendo creencias, costumbres y pensamientos que nos moldean. Muchas de esas enseñanzas nos ayudan, pero otras se convierten en limitaciones que seguimos cargando de adultos, a veces sin darnos cuenta. Hoy en Con Canas y Sin Canas vamos a estar reflexionando sobre esas limitaciones que heredamos y cómo influyen de alguna manera en nuestra vida. La pregunta que quiero dejarle de entrada es la siguiente: ¿cuántas de esas limitaciones que cargas hoy realmente son tuyas? ¿Y cuántas son prestadas de tu infancia? A veces pensamos que somos completamente libres al tomar decisiones, pero la libertad es que mucho de lo que creemos correcto o incorrecto viene de lo que nos enseñaron en casa, en la escuela o en la sociedad. Es como si lleváramos una mochila invisible llena de reglas, frases y expectativas que nos repiten desde pequeños. Algunas de esas frases se convierten en verdades absolutas, aunque nunca nos detuvimos a cuestionarlas. La pregunta que tengo es, ¿qué pasaría si nos atreviéramos a vaciar esa mochila y quedarnos solo con lo que realmente nos ayuda a crecer? Una pregunta bien profunda, mucho más de lo que podemos creer, porque estas limitaciones con las que Crecemos. cargamos desde pequeños, específicamente en estos primeros años de vida, en donde nuestros padres, obviamente, tratando de hacer una labor que no tiene instrucciones, que es la de criar unos niños, o uno o varios, en mi caso, ¿verdad? En el caso tuyo y de mami, una limitación de criar a 3 niños, siendo ustedes niños también, o sea, adultos jóvenes, cargando con sus limitaciones y probablemente sin darse cuenta pasándolas a sus hijos. Quiero preguntarte a ti, y sé que había otra, pero quiero arrancar con esto porque me parece pertinente, ya que tú me criaste. A la hora de la crianza, como padre, muchas veces eres consciente de las limitaciones que le vas cargando a tu hijo al decirle no haga eso, no puede. Mira, primeramente saludo a todas las personas que nos ven Con Canas y Sin Canas. Estamos muy orgullosos de todas las personas que han estado sintonizando este podcast y se han identificado con él. Para contestar tu pregunta, mira qué interesante, porque la vida no trae un manual de instrucciones. Uh-huh. No existe una crianza perfecta. No existe un modelo en particular de cómo debemos criar a nuestros hijos. Uh-huh. Y digo esto porque hemos visto en familias que son aparentemente funcionales, donde está presente mamá, donde está presente papá, y más sin embargo podemos ver que alguno de los hijos se descarrila, Uh-huh. o cae en vicio, tal vez se convierte en cleptómano, le da con apropiarse de lo que no le pertenece, aún sin tener necesidad. Así que nos damos cuenta que por más que tratemos de ser los mejores padres, no hay forma o no hay una forma correcta de criar a nuestros hijos. ¿Qué utilizamos los padres como recurso para enseñarle a nuestros hijos? La enseñanza que recibimos. Uh-huh. Nosotros utilizamos, ¿verdad?, desde nuestras verdades, desde nuestras limitaciones, desde nuestros miedos, eso como herramienta para criar a nuestros hijos. Por eso parte de mis limitaciones pueden ser limitaciones que tú estés reflejando hoy día. Uh-huh. Parte de los miedos que tú puedes estar presentando hoy día puede ser parte de mis miedos, al igual que algún miedo de tu mamá. No, y quiero dejar saber que
Parte de estas limitaciones vienen en muchas ocasiones desde, déjame ver cómo lo digo, desde la carencia no necesariamente económica, sino que estamos viendo la generación que los crió a ustedes es una generación un poco más limitada en cuanto a diferentes recursos. Por ejemplo, mis abuelas no tuvieron la oportunidad de crianza que tuvieron ustedes y nosotros tuvimos una educación un poco más formal o un poco más llena De información. de información que la que probablemente tuvieron ustedes. Que también vemos de las primeras limitaciones que le ponen los padres a los hijos es no, porque yo cuando me criaba hacía tal y tal cosa. Y tú no puedes. Y tú no haces esto. Y tú no haces lo otro. Y ahí es donde yo entiendo que es el primer golpe de limitaciones. Porque tus padres que lo hacen, supongo no, lo hacen sin la intención de dañarte, pero entiendo que un niño pues se ve reflejado en su padre, quiere en su madre, en su padre, quiere ser igual que sus padres. Y al decirle que no lo está haciendo, ya está poniendo una limitación ahí grande. Definitivo, nosotros los padres somos el espejo donde nuestros hijos se miran. Uh-huh. Nosotros somos el ejemplo vivo de lo que muchas veces nuestros hijos hacen. Por eso hay que tener una conciencia distinta a la hora de educar a nuestros hijos. ¿Qué pasa? Nosotros, los seres humanos, cuando nacemos, somos como una página en blanco. No tenemos absolutamente nada, ninguna información. Solamente la información natural, la que viene con el chip de la naturaleza. Uh-huh. ¿Qué pasa? Según vamos creciendo, vamos recibiendo información directa de la sociedad, de la familia, de la religión, de la escuela, de todo el entorno donde nosotros frecuentamos, tendemos a coger información. Y por medio de la repetición constante de esos mensajes, como tú bien dijiste, ¿verdad? De lo que uno le dice como padre, de esto no se hace, esto se hace de tal forma, aquel fracasó, así que tú no puedes hacerlo porque aquel fracasó y no le fue bien, aquel trató de hacerlo y se escocotó. Y así sucesivamente, ¿verdad? Eso nosotros lo vamos tomando como información y es lo que le llamamos inconsciente. Uh-huh. En nuestro inconsciente nosotros guardamos toda la información que vamos recibiendo a diario, inclusive cuando estamos durmiendo. Nuestro cerebro está constantemente grabando información aun cuando estamos dormidos. Por eso a veces hacemos cosas y no sabemos de dónde las sacamos, pero lo sacamos. Pues mira, eso viene de tu inconsciente. ¿Y qué ocurre? Nosotros como padres, ¿verdad? Vamos a nuestro inconsciente, vamos a buscar esas verdades que fuimos aceptando por repetición de nuestros padres. Fue tan constante que lo dimos como verdad. Y ya eso se vuelve intrínseco en uno, se convierte en parte de la verdad. Yo digo que todo ese conocimiento no es otra cosa que un cernidor por donde nosotros vamos a pasar todos nuestros sentidos. Así que cada vez que yo vea algo, va a pasar por el cernidor de mi conocimiento y le va a dar color, le va a dar textura, le va a dar forma, le va a dar significado. Uh-huh. Y de igual manera, cuando yo estoy educando a mi hijo, estoy basado en esa información, que es mi verdad. Por eso la verdad es distinta para todos, porque depende del conocimiento que tú tengas. Y entonces nosotros partimos desde ese conocimiento que tal vez es limitante, se lo traspasamos a nuestros hijos, pero no tenemos la conciencia de cuál va a ser el resultado de esa limitación, de ese miedo, de esa frustración que uno como padre tuvo. Uh-huh. Si uno supiera, y qué bueno que ahora existe toda esta información y las personas la van a poder recibir. Les despierta una conciencia, porque lo importante es, porque lo vas a seguir haciendo. Claro. O sea, es imposible no cometer errores, somos humanos. Pero es despertar rápido y tener la conciencia de que, oye, lo que estoy haciendo puede crearle una limitación a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a un familiar, porque las palabras tienen más poder de lo que nosotros pensamos. Uh-huh. Y es por eso que
¿Quieres extenderle una invitación a las personas de que creen conciencia o que recuerden que? Diferentes frases. La frase que normalmente escuchaba en su casa, tal vez en la escuela del profesor, del maestro, tal vez de su abuela, de su abuelo, como por ejemplo, los hombres no lloran. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes que nos están viendo han escuchado esta frase: los hombres no lloran. Los hombres tienen que ser duros, ¿verdad? Porque el hombre es la figura fuerte del hogar. ¿Qué ocasiona esto en la psiqui de un hombre? Pues mira, a que un hombre debe guardar sus emociones. Si tiene una frustración y tiene un dolor, como el hombre no debe llorar porque es muestra de debilidad, ese hombre normalmente cae en una depresión mayor simplemente porque nunca se ha dado la oportunidad de liberar esa emoción, que es una carga que se queda en nuestro interior y que no nos permite. Lo muestran. La tasa de suicidios por parte de los hombres está súper alta. Y no solamente eso, es la más mortal porque el hombre toma la decisión a través de disparo de ahorcarse, contrario a las mujeres que normalmente buscan una muerte más sutil, como por ejemplo la utilización de medicamentos por envenenamiento, que es más lenta, es más suave. El hombre no, el hombre en su mayoría va directamente al acto, a utilizar un arma de fuego o a utilizar una soga, algo que va más allá de. Y obviamente esto es una muestra de cómo la sociedad castra a un hombre en cuanto a cómo expresar sus emociones. Oye, nosotros somos tan débiles como la mujer y la mujer es tan fuerte como lo es el hombre. No hay diferencia. Nosotros tenemos un 50% de hombre y un 50% de mujer. Lo que pasa es que nuestra cultura, lo que pasa es que nuestra crianza nos han dicho o nos han hecho ver que el hombre es la figura fuerte. No. De ahora en adelante, yo quiero sugerirle a ustedes que le hablen a sus hijos porque ellos también tienen una parte femenina, tienen una parte sutil y eso está en el tacto, en el abrazo, en el hablar, en eso lindo que le pone la mujer a una familia. En eso lindo, nosotros los hombres también lo tenemos. Y eso no le va a restar a usted a ser más o menos hombre. Porque eso es lo que ocurre cuando le traemos frases como la que mencioné: los hombres no lloran. No, y yendo por esa pregunta de si recuerdas alguna frase limitante en tu infancia, ya sea en la escuela, ya sea en tu crianza, en el trabajo, donde sea, mano, hay demasiadas frases limitantes en la escuela específicamente. En el área en el lugar en donde se supone que tú vas a educarte para crecer, en donde se supone que lo menos que haya sean limitaciones, porque es un lugar de aprendizaje para prepararte para el mundo. Es donde prácticamente vemos el reflejo de las limitaciones que tuvo ese maestro o maestra, que no lo hacen nuevamente con la intención de limitar a los estudiantes, pero se ven reflejados y muchas veces no te permiten hablar en el salón, no te permiten cuestionar lo que están enseñando. La mayor limitación que tú le puedes dar a un niño es evitarle que cuestione, evitarle que pregunte, matarle ese lado curioso a ese niño. Los niños son bien curiosos, tienen el deseo de aprender todo y es desde pequeño en su casa y en la escuela en donde le van matando esa curiosidad, porque ya hay un libreto escrito de cómo es que tú vas a aprender de kinder a sexto. Tú vas a aprender esto, te tienes que aprender esto y no te puedes salir de esto, tienes que aprender eso y ya. Esa es una de las mayores limitaciones que entiendo yo que hay, y es a la hora de limitar la educación a simplemente un libreto de apréndete la historia de Puerto Rico, Estados Unidos, inglés, español, matemática, ciencia, pero aprende lo que yo te diga que tú vas a aprender. No aprende lo que tú quieres aprender o aprende de tu entorno. Muchas veces nos enseñan tantas cosas inservibles que realmente nos limitan nuestro conocimiento de lo que nos rodea. Y también uno le pregunta a sus papás y sus papás también por
tal vez la limitación del conocimiento. Deja la pregunta era y qué sé yo qué. Que yo pienso que hoy día los niños tienen una mayor oportunidad de buscar lo que quieren saber, pero los está criando el celular. Entonces el análisis crítico, los cuestionamientos ya no están surgiendo. Que pienso que hay una limitación adicional en el día de hoy que viene por el teléfono, No, por el celular. no solamente por el teléfono. No sé si lograste escucharte lo que estaba hablando ahora mismo. Te das cuenta que nosotros vivimos en un programa Ajá. que nos limita. ¿Por qué ese programa? Porque ese programa está diseñado para vivir bajo un sistema. Es un sistema que controla al ser humano en todos los sentidos. Nosotros estamos siendo controlados constantemente a través de la manipulación mental, de la programación mental. Fíjate que en la escuela no te permiten tener un análisis crítico de algo, no te permiten cuestionar. ¿Por qué? Porque si tú cuestionas, eres una persona que puede ser complicada para un sistema que es controlador. Porque eres capaz tal vez de desorganizar lo que ellos entienden ya está organizado. Sí, la estructura que ya está creada Se la desmorona. se la desmantela. ¿Ves? Ahora mismo el sistema religioso tiene una estructura hecha. Si apareciera cualquier evidencia hoy día que desmantele esa estructura, ¿qué tú crees que la van a hacer con ella? Desaparecerla. La van a desaparecer. Ocultarla. Porque acaba con la estructura que está existente. Ujú. Entonces, lo mismo ocurre con nosotros los seres humanos en esta parte terrenal. Vivimos bajo un sistema que nos quiere controlar y nos quiere manipular para que para su beneficio. Nos asustan a través del miedo. El miedo es la herramienta más fuerte que existe para cualquier sistema controlar masas. Y yendo por ahí, que es de donde nace principalmente mi inquietud por hablar de las limitaciones, que estamos llegando a donde quería. Estamos tan limitados en el miedo que el ser humano por naturaleza le teme a lo que desconoce. Es muy de un ser humano tenerle miedo a lo que aún no conoce. Yo no creo que el ser humano le tema a lo que desconoce. El miedo no parte de ahí. Lo que pasa es que para mí el miedo no existe. El miedo es infundado por el ser humano. Porque tú te fijas, los animales en su naturaleza huyen o están en temor únicamente en cuando son atacados por su depredador. Pero una vez se acaba la persecución, ¿verdad? El animal vuelve a su naturaleza y no tiene miedo. No tiene miedo de que venga otra vez su depredador. Se activa y sube el cortisol. Y allí se activa el miedo. Que el miedo para nosotros es distinto. Porque, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del fuego. Tú sabes que el fuego quema. No es que tú le tengas miedo a que el fuego te queme, porque por eso lo prende, eres capaz de aleñarlo, de darle combustible para que crezca. Ahora, lo que no eres capaz es de poner las manos para quemarte, porque sabes que te va a causar un daño. Y eso el cuerpo naturalmente lo conoce. ¿Ves? Ahora, los miedos que nosotros tenemos hoy día a no querer hacer las cosas por temor a fracasar, ¿ves? A temor a ser rechazado. Esos son temores que han sido infundados en nuestras vidas y que no son otra cosa que a través de una manipulación mental. Esos son más temores sociales. Exacto. Del rechazo, al rechazo social. Al final del día somos seres sociables. Somos seres que desde los más primitivos estamos hechos para vivir en comunidad, en comunión. Y pues es difícil para muchos sentirse excluidos del grupo, de la manada, de la sociedad, de la vecindad. El sentirse excluido muchas veces limita, que vuelve a la palabra, a las personas a hacer muchísimas cosas sin darse cuenta que lo que te limita en este grupo te abre las puertas en este otro. Y a lo que quería ir inicialmente, han habido
en la historia de la humanidad mentes brillantes, seres humanos que han sobrepasado las limitaciones de la época en la que han vivido, y esas limitaciones le han costado la vida. Precisamente Galileo Galilei fue el primero en retar a la Iglesia Católica en su momento y decir que La Tierra los era redonda. objetos, número uno, que el mundo no giraba, que los planetas no giraban alrededor del mundo, sino que el mundo giraba alrededor del Sol. Los planetas giraban alrededor del Sol. Segundo, que si tirabas dos objetos, no importa el peso, iban a caer al mismo tiempo por la fuerza de gravedad. Vemos que él tuvo pensamientos más allá de las limitaciones que tenía en cuanto a tecnología, en cuanto a la época, en cuanto a lo que lo rodeaba, a muchas cosas. Inclusive le costó su vida. Luego de que lo asesinaron, cientos de años después se descubrió, porque él estaba bien adelantado, se descubrió que lo que él estaba diciendo era cierto, y tuvo que la Iglesia Católica pedirle disculpas después de cientos de años A de Juan muerto. Pablo II le tocó pedirle perdón. Así mismo es. Estamos hablando de que si juzgamos a Galileo Galilei por las limitaciones, con las limitaciones que teníamos todos en aquel momento, por sus pensamientos, ¿qué otras limitaciones nosotros nos estamos poniendo en nuestros pensamientos hoy día? Que probablemente hay alguien diciéndonos algo o tratando de decirnos una realidad de lo que estaba ocurriendo, y por las limitaciones que nosotros tenemos hoy día lo tildamos de loco. Eso te iba a decir. Todas esas personas que tú mencionas, ¿verdad? Y ahí hay muchísimas, como Einstein, Tesla. Nicolás Tesla, y todos esos grandes que le llamaron a todos locos. Locos porque no estaban de acuerdo con un sistema controlador. Esa gente salían de la norma, del reglamento. Y te puedo dar el ejemplo de ese gran libro de Juan Salvador Gaviota, que habla de esa gaviota que logró volar distinto a las demás. Se atrevió a hacer un vuelo distinto a la que las demás estaban acostumbradas a hacer. Y eso yo creo que es la invitación que tenemos que hacerle a nuestro público. Vaya más allá de esas limitaciones que le han impuesto, porque ahí es que va a estar la diferencia. Ahí es donde usted va a tener la oportunidad de ver cuán grandes somos nosotros los seres humanos, y cuán limitados estamos siendo por una manipulación mental a través de un sistema que nos quiere controlar. Tanto es así que nos limitamos, somos tan limitantes con nuestros pensamientos, que a la que nosotros mismos vemos algo que se sale de la norma, y me incluyo, te incluyo, e incluyo a todos los que nos están viendo, que siempre que vemos a alguien que se atreve a hacer algo que se sale de la norma, lo cuestionamos, lo señalamos. Y no solo lo señalamos, sino que lo tildamos muchas veces de loco, o de que qué hace este, y no es hasta que vemos que esa persona lo que hizo tenía razón, que ahí entonces empiezan a darle la razón. Pero son esas personas que se atreven a cuestionar, a dar ese paso, a Hacer las cosas distintas. hacer las cosas diferentes, que son los que hemos llegado hoy día aquí. Hoy día nos puedes ver a través de tu celular, a través del televisor. Podemos grabarnos, escucharnos por personas que se atrevieron a romper la barrera de las limitaciones de su crianza, de la sociedad en el momento en el que lo hicieron, porque aprender a hacer un micrófono en aquel momento de cero, bueno, inténtalo ahora que tienes todo, a ver. No, y no solamente inventarlo, vivir de eso. ¿Tú crees que tú vas a vivir de un aparato que haga que se pueda hablar y que alguien te pueda escuchar al otro lado? A la verdad que tú estás bien loco. De eso no vive nadie. Yo recuerdo, antes de que salieran las plataformas digitales, como las conocemos hoy día, yo tenía un profesor de computadora en la escuela elemental que nos decía: en el futuro nosotros vamos a poder ver el entretenimiento a la hora y en el momento que queramos. O sea, que hoy día es bien común en Netflix, aquí en YouTube, pero en aquel momento eso no existía. Y yo recuerdo nosotros los compañeritos decirle: este tipo está bien loco. Está bien tostado. ¿Cómo tú vas? Porque él decía, él no lo explicaba como lo vemos hoy día. Él decía, por ejemplo, si tú quieres ver No te duermas,
pues tú lo vas a poder ver a la hora que tú quieras y en el momento que tú quieras, porque va a estar ahí grabado y no vas a tener la limitación de verlo a las 10 de la noche los lunes solamente. Lo vas a poder ver cuando tú quieras. Un miércoles a las 3 de la tarde. Y en el lugar que tú quieras. Y nosotros pensamos que él estaba loco. Y hoy día eso es lo más común que hay, tanto en este canal de YouTube, en Netflix, en todas las plataformas que hay. Y es bonito en el futuro, como ahora, recordar que hay personas que van más allá. Y que nos inspiran. Nos han demostrado que las cosas no tienen que ser como nos las han impuesto, como nos han dicho, nos las han programado. Hay muchas formas, millones de maneras de hacer una sola cosa. Lo que pasa es que, pues, como nos enseñan una sola y no queremos tener la voluntad de querer hacer cosas distintas para tener resultados distintos, nos quedamos ahí, lo damos por hecho y nos quedamos en el confort zone, porque eso es lo que nos beneficia. ¿Y qué voy a ponerme yo? Porque ya la rueda está inventada, ya todo está inventado. No todo está inventado. Mira, todavía seguimos descubriendo y utilizando cosas que recién acaban de descubrir. Lo que nos falta por descubrir, en tu caso que eres buzo, tuviste la oportunidad de explorar los océanos de Puerto Rico. ¿Cuán limitado entiendes que está el conocimiento de una persona promedio como yo en cuanto a la vida marina? Yo creo que los números son muy altos en ese desconocimiento. Aún los que lo conocen, desconocemos. Imagínate los que no han tenido la oportunidad de bajar a las profundidades del mar y ver la cantidad. O sea, estamos hablando de un mundo que 3/4 partes componen el planeta Tierra. O sea, el agua. Nosotros apenas conocemos lo que está en la superficie, que es el entorno donde nosotros nos movemos bien y nos desplazamos bien. Imagínate el que está ahí abajo. De hecho, yo invito a las personas a que se den la oportunidad a hacer buceo, porque es una de las disciplinas que más te conecta con tu sentir. Es una de las disciplinas que más te conecta contigo, te hace presente. Porque eres vulnerable. Porque estás en un entorno que no es el tuyo. Dependes la respiración de un equipo. Hay animales allá abajo que nada más de tocarlo, y así diminutos, que pueden costarte la vida. O sea, hay un sinnúmero de peligros que te hacen estar presente en todos los sentidos para que te des cuenta de realmente lo poderoso y lo grandioso que somos nosotros los seres humanos. Sí, el pensamiento en ese momento es supervivencia, nada más. Estar no hay aquí preocupaciones ahora de pagar nada, no es el presente. Qué bonito, cambiando un poquito el tema, es estar consciente del presente, de vivir en el ahora y desconectarte un poquito de qué va a pasar en el futuro o de lo que pasó que todavía me afecta, que entiendo que ahí es donde hay muchas limitaciones. De hecho, vivir en el pasado limita tanto a las personas a dar pasos hacia el futuro, tanto que has tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas que cuando tú le notas el potencial, pero cuando te sientas a hablar con ellos, tú notas que tienen una carga del pasado tan grande que los limita a continuar y a comerse el mundo. Parte de eso es la programación que tuvieron cuando fueron niños. Uh-huh. Lo que pasa es que la formación del ser humano, esos primeros años, de los 0 a los 9 años, diría yo, son bien importantes porque son la base fundamental de una persona. De 0 a 9 años es donde tú construyes al ser. De ahí en adelante, de esos 9 años en adelante, cambiar esa programación ya conlleva un poco más de tiempo. Por eso es que los niños para mí son una semilla. Y nosotros como padres tenemos que tener la responsabilidad de que el contenido que tenga esa semilla sea lo más puro posible, que sea en un lenguaje no limitante, ni tampoco exagerado. Dele la oportunidad a su niño
a que se exprese, a que sea curioso, a que se ensucie, a que toque, a que, obviamente, uno tomando la precaución de que no se vaya a causar daño, pero no le diga eso no se hace, no le diga eso no se toca. Él lo va a aprender. Vea usted siempre que eso no le vaya a causar un daño mayor que le pueda llevar a la muerte. Pero una manera, por eso es que ahora mismo hay un sistema que se llama el sistema Montessori de educación, donde le permiten al niño educarlo o aprovechar para darle matemática, español, inglés, cuando el niño está prestando atención. Porque a la mayoría de las personas hoy le diagnostican déficit de atención porque no atienden al salón. Dígame usted que me está viendo a través de ese lente. ¿Cuántos de ustedes le gusta ver un programa o algo que a usted no le guste? ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos a cambiar el canal porque no me gusta esa persona, no quiero ver eso. Ahora imagínate que lo obliguen. Dime si a usted no le va a dar déficit de atención. Te va a dar déficit de atención porque no te gusta, no estás motivado a querer verlo. Y adicional a eso, no puedes cuestionar lo que estás aprendiendo. Tampoco. Tienes que sentarte, escuchar un monólogo de 1 hora, más escribir lo que estás escribiendo, memorizarte lo que estás escuchando, que no te gusta. ¿Sabes? Es hasta contradictorio para nosotros como seres humanos. No sé si hay personas que realmente se sientan a analizar lo limitante que ha sido su crianza en muchos aspectos. Yo quiero ir un poquito más allá. La limitación que tenemos de que porque nacimos aquí, pertenecemos aquí, para mí es una de las más grandes que tenemos. Yo amo Puerto Rico, yo amo mi patria, yo amo el lugar en donde nací. Pero yo me considero un habitante del mundo. Ciudadano del mundo. Un habitante del planeta. ¿Por qué lo digo? Las oportunidades que he tenido de viajar a otro lugar, yo no me he sentido tan en casa como cuando salgo de aquí. Y no en el sentido de que no me gusta estar aquí, sino que llevar mi cultura a otro lugar, conocer otra cultura, conocer otro espacio, salir de las limitaciones de lo que me rodeó del miedo, miedo a exponerme a otras culturas, a otras personas, a otros sistemas, a otro tipo de comida, a otra, el poder tomar una manzana del árbol, que aquí no tenemos esa oportunidad, el poder ver animales que nunca había visto en persona. ¿Qué limitación tan grande es la de creer que tú perteneces solamente a un lugar y no pertenecer ¿verdad? al mundo? Uh-huh. No sé si te sientes identificado, tú que tienes, has tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares. Definitivamente, obviamente, esas y tantas limitaciones, ¿verdad?, que nos inculcan a nosotros de pequeños. No vayas para allá, que eso es una república, ahí matan gente, ahí secuestran. Y cuando tú te das la oportunidad de cruzar ese charco y llegar a ese lugar, te das cuenta que allá, al igual que aquí, hay personas maravillosas, grandiosas, hay cosas buenas de las cuales disfrutar y estar cerca de ellas, como dice. Y máximo cuando tú estás en un lugar en contacto directo con la naturaleza. He tenido la oportunidad de viajar a la selva amazona en diferentes países de Sudamérica y de verdad me llenó tanto el haberme expuesto a esa experiencia, porque inclusive a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, los documentales, te inculcan un miedo de ese lugar como si eso fuera un lugar misterioso e imposible de estar. Y cuando llegas allí, te das cuenta que no es ni una cuarta parte de lo que te habían dicho que era, y tú te hiciste esa película a través del cuento de esa otra persona, que no es hasta que vas personalmente y dices, wow, me engañaron. Realmente me dijeron lo que no era. Y no es que tal vez te dijeron lo que no era, es que esa persona te transmitió su limitación, o te su transmitió realidad, su miedo y su realidad, que es lo que ocurre con nuestros padres y con las limitaciones que nos hacen desde niños. ¿Ves? Por eso es que no nos debemos quedar en lo que el otro nos diga, sino ir más allá e ir
nosotros por cuenta propia y descubrir desde nuestra verdad, desde nuestra realidad. Y sin hablar de un tema que sé que incomoda mucho, hablando específicamente de las religiones, no de una sola, sino de todas. Yo pienso, si hay algo que limita la exploración tanto de tu ser como del exterior al ser humano, son las religiones. Y te lo digo como una persona que cree en Dios, ¿verdad? Y hay personas que tienen otro tipo de creencias y no estoy encajonando simplemente a una religión, sino estoy involucrándolas a todas, inclusive al que no cree. Tienen la limitación de no haga eso porque el que hace eso no va al cielo. No, Dios te va a castigar, que es peor. Y dime tú, ¿cómo tú no vas a vivir con miedo si un ser omnipotente, omnipresente, omnisciente te va a castigar por hacer X o Y cosas? Y que vas para el infierno. La religión que te castiga por no tener falda, vas a ir al infierno por no ponerte una falda. O no puedes usar eso porque eso lo usan las mujeres. Los tatús. Vamos los a hombres comenzar tatuados. por la limitación de esa específica. De no use eso. Eso lo usan las mujeres, eso lo usan los hombres. El rosita no es para los hombres. Yo agradezco tanto, por lo menos en mi crianza, que me criaron unos padres jóvenes, que fueron unos padres, ¿verdad? Tú tenías 24, 22. Cuando tú naciste, sí, cuando... Y mami 18. Que abusador, ¿ah? Entonces... Eso fue una limitación. No, ya eso pasó, pero anyway, agradezco, ¿verdad? Que son jóvenes, porque no me inculcaron muchos pensamientos de personas que conozco de mi edad, de padres un poco más adultos, que le inculcaron a sus hijos cosas de que no se sentían libres, no podían ser ellos fuera de la escuela porque sabían que en su casa tenían la limitación de que su papá le decía que eso no se podía hacer o que su mamá le decía que eso no se podía hacer. Y qué limitante, volviendo a lo de las religiones, es tú creer que cualquier cosa que tú hagas en los hogares que son bien religiosos, que todo es pecado, todo está mal, todo es esto. La mayoría de los niños que salen de esos hogares salen bien rebeldes. No, y lo peligroso es que cuando ellos descubren la sociedad, cuando salen a la calle y ven al mundo de otra forma, comienzan a cuestionarse, a preguntarse, ¿estará correcto lo que yo estoy haciendo, lo que me ha dicho mami y papi? Cuando ellos comienzan a crecer y a darse cuenta, inclusive llegan a tener hasta rebeldía con la crianza de esos padres. Y quiero hacer una pausa aquí. Para todas esas personas que me están escuchando y tienen algún trauma con sus padres respecto a la crianza, no estoy defendiendo la crianza de ningún padre con esto que voy a decir, pero no culpe a papá ni a mamá de la forma en que lo crió a usted. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían y conocían, lo que para ellos era lo mejor para ustedes. Así que no culpen a papi y a mami de cómo los criaron, porque ellos hicieron lo mejor que pudieron desde su verdad. Y ahora usted tiene la capacidad de comparar, porque si no hubiese otra familia, otro ejemplo para usted comparar una crianza, créeme que ese pensamiento que tiene de mamá o papá ahora mismo cambiaría, porque no tiene algo con qué compararlo. Pero cuando tenemos algo con qué compararlo, podemos decir si fue malo o fue menos malo, o fue bueno o no fue bueno. ¿Ves? Así que si usted tiene algún trauma con mamá o papá, es momento de aceptar eso con mucho amor. Eso no quiere decir que usted va a aceptar que tal vez lo continúen lastimando, pero es para que se libere de esa emoción y continúe de ahora en adelante más liviano. Dele la oportunidad de aceptar a mamá y a papá, porque ellos hicieron, créeme, lo mejor que pudieron hacer con las herramientas que tenían en el momento. Porque ellos entendieron que eso era lo que iba a hacer bien para ti, porque a ellos les hizo bien, aunque tú siempre has creído que no era así, porque como te expliqué, tienes algo con qué compararlo. Y al final del día,
si ya tú tienes 30 años y todavía estás culpando a tus padres por lo que tienes, para empezar eres un manganzón, busca ayuda. Busca ayuda, deja de culpar a tus papás porque ya tienes la oportunidad de, como un adulto, tomar la decisión de ser como eres. ¿Sabes? Tú no puedes con 30, 40 años decir que tú eres como eres por culpa de tus padres cuando has tenido toda una vida llena de oportunidades para cambiar esas costumbres que supuestamente tus padres te inculcaron. Así que tú puedes, digamos, decir durante tu adolescencia, tus primeros años de adultez, 25, decir, coño, es que mis papás pues me limitaron en esto, en lo otro. Pero llega un punto en el que ya tú tienes que tomar el control de tu vida, de asumir la responsabilidad de persona adulta y como manganzón, manganzona, como hombre, como mujer que eres, cambiar. Como dice Facundo Cabral, cada día es una nueva oportunidad para ser una nueva persona, para descubrir el mundo, para descubrirte como ser humano, para adquirir nuevos conocimientos, para hacer lo que tú quieras hacer. No puedes limitarte a pensar a que me criaron de esta forma y por eso yo soy de esta manera, cuando tienes la oportunidad de explorar el mundo, ya sea desde tu teléfono, desde levantarte de la cama, vestirte y decir, hoy voy a ser una persona diferente, hoy yo quiero explorar las playas de Puerto Rico, hoy yo quiero explorar quién yo soy en realidad. ¿Cómo lo hago? Saliendo, viviendo. Qué oportunidad, qué cosa más linda que tener la oportunidad de estar vivo, de caminar, de respirar, de tener todos tus sentidos. ¿Sabes? ¿Qué limitante es escuchar a una persona quejarse cuando no tiene ninguna limitación física, ni de salud, ni de... Y ver personas que sin brazos, sin piernas, sin manos, viven la vida en plenitud. Así es. Así que todos tenemos la llave en nuestras manos, escuche bien, para escribir nuestra historia. ¿Qué quiere hacer? ¿Usted escribirla usted mismo o quiere que otro lo escriba por ti? Así que tienes la oportunidad de escribir tu propia historia. Ya está bien de tanta lamentación y de señalar al otro, de ser culpable de lo que a mí me está ocurriendo, porque el único culpable de lo que le está ocurriendo a uno en la vida es uno mismo. No hay otra persona al lado que te esté dañando. Te estás dañando tú porque tal vez lo estás permitiendo. Cuando digas alto, basta, eso no va a seguir ocurriendo. Porque usted decidió entonces tomar, como dicen por ahí, el toro por los cuernos y hacer que las cosas sean distintas. Y por falta de ejemplo no es. Oh. Porque muchos conocemos personas que han estado en el hoyo, que cuestionamos lo que hace. O sea, personas que tienen una vida cuestionable y pasan por un suceso en donde su vida está en riesgo o donde su familia se compromete y toman la decisión de cambiar la forma en la que viven y vemos cómo se superan, cómo cambiar pequeños hábitos construyen un ser humano extraordinario. Con hacer un simple cambio y las cosas van a ser pequeños distintas. Cambios. No tienes que hacer un cambio enorme de la noche a la mañana, pero ten bien en mente y presente lo que dije. Cada día es una nueva oportunidad, cada hora, cada segundo, es una nueva oportunidad para tú construir la persona que tú quieres ser. Yo de verdad, hay algo que a mí me frustra bastante cuando dialogo con personas, y no sé si fue por mi crianza, que tienen mucha quejadera encima. Eso me descontrola, hasta me molesta. Porque ¿cómo tú, teniendo tanto, vives la vida quejándote? Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde siempre partimos de la carencia, desde que nos falta. Hablamos siempre desde lo que nos falta, no desde lo que tenemos. Si nosotros comenzamos a hablar y a ver la vida desde lo que tenemos, no desde lo que no tengo, su vida va a cambiar y la va a ver próspera. ¿Ves? La va a ver abundante en todos los sentidos porque se está basando en lo que tiene. Y cuando tú te das cuenta y te pones a hacer un listado de las cosas que tú tienes, te das cuenta lo rico y afortunado que eres. Pero esto es sencillo.
Si tú te comparas hoy con lo que tú tienes hoy, ahora mismo, en tu entorno, versus lo que tenía un millonario en los años, qué sé yo, en el siglo XVIII, tú eres abundante. Eres millonario Tienes también. abundancia. ¿Sabes? Ahora mismo tú tienes mucha abundancia. Para comenzar, medios de transportación. Antes no había medios de transportación. Era caballo, carroza el que pudiera tener una. Hoy día en Puerto Rico yo diría que un 80% de las familias tiene un vehículo de motor. Aunque sea uno para toda la familia. Hay tanta oportunidad de explorar, de vivir, de no limitarte, y esto lo hago, y lo digo, a lo mejor sueno prepotente o no sé cómo lo tomen, pero no lo hago con esa intención, lo hago con la intención de que despierten, de que tomen conciencia de que ustedes son más de las limitaciones que le pusieron de pequeño. Que muchas veces, y yo he estado en ese momento en el que digo, mano, si hubiese pasado esto, si tuviera esto, yo hubiese logrado eso. Pero cuando cambias el mindset y dices, pero ¿qué tengo que hacer yo ahora con lo que tengo para poder obtener eso que deseo? Y ahí es donde hackeaste la Matrix. Sí. Oye, y quiero hablar también que no toda la programación es mala, ¿verdad? O es mala. No queremos decir eso, porque hay programación bien bonita. Por ejemplo, cuando nos programan, ¿verdad? El amor. Nos programan el servicio, el dar a otros. Eso es un tipo de programación que nos llena. Cuando a nosotros en el hogar nos enseñan a dar, sin esperar nada a cambio, porque eso es parte también de la cultura de los tiempos míos, donde el mejor plátano era para el vecino o para el que llegara a mi casa. El primer plato de comida se le daba a la visita, al invitado. Y esos son tipos de programaciones a la cual yo invito a ustedes a que sigamos emulando. Porque no todo es malo, porque lo que hemos estado hablando durante el transcurso de esta edición, pues ha sido un poco, pero es para llevarles a ustedes, ¿verdad? Un poco de cómo esas limitaciones nos van afectando en el pasar de los años, y a veces sin darnos cuenta lo estamos haciendo, lo repetimos, y no solamente eso, lo traspasamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas las personas. Y es bien importante tener eso en consideración. Ahora, los valores buenos, como la lealtad, como el servicio, como el amor, la amistad, esos buenos gestos hay que seguir programándolos y regándolos. Esa es la semilla que realmente debemos esparcir. Quiero también hablar de algo de este podcast como tal, de lo que somos nosotros como podcast, de Con Canas y Sin Canas. Muchas personas probablemente al escuchar el nombre de Con Canas y Sin Canas y al ver que somos dos generaciones diferentes, pensaban que nos íbamos a sentar a debatir y a discutir de por qué yo tengo la razón y por qué tu generación tiene la razón. Y eso también pienso que deberíamos analizar un poquito más allá, y lo bonito que a mí me parece que tiene este podcast es ver en qué punto podemos ponernos de acuerdo para encontrar lo que nos une como generaciones, más allá de buscar lo que nos divide. Porque ahora mismo, en el momento en que nos encontramos, conseguir lo que nos divide es bien sencillo. O sea, yo podría sentarme aquí y la primera que dicen es: los jóvenes de hoy en día son unos vagos, no sirven para nada, no saben hacer nada. Y lo mismo decían los viejos de ustedes, y los anteriores de ellos, y los anteriores de ellos. Ajá. Porque, como te digo, conseguir palabras y conseguir temas que dividan es bien fácil. Ahora bien, sentarte, ser consciente de lo que nos une y fortalecer lo que nos une y buscar ayudar a otros para que lo hagan también, ahí es donde realmente entiendo que está lo bonito de este espacio. ¿Qué querías decir? Mira, sí, voy a dar un ejemplo rapidito de eso que acabas de mencionar. Yo voy un día para una ceremonia de luna llena en Ocean Park, y antes de llegar a la ceremonia
me doy la oportunidad de ir al supermercado para comprar algo y comérmelo mientras estoy allí disfrutando de la ceremonia. Y cuando me dispongo a ir a la cajera a pagar, hay una señora frente mío que va a pagar y está hablando precisamente de los jóvenes. Que los jóvenes de hoy en día, que son unos locos, que están aquí, que están allá. Y entonces yo, que soy padre de jóvenes, decía, wow, ¿a qué jóvenes está describiendo esa persona? Porque yo tengo hijos jóvenes y no son así, ¿verdad? Pero ella seguía en esa conversación con la cajera, resaltando únicamente todo lo negativo de los jóvenes. Cuando yo llego a la actividad a Ocean Park, me doy cuenta que la mayoría de los participantes eran jóvenes y que a todo aquel que llegaba allí, hombre, mujer, de la comunidad LGBT, de quien fuera, lo recibían con un abrazo, le pasaban un sahumerio, lo invitaban a sentarse, inclusive lo invitaban a tomar parte de la actividad, a que hablaran, a que pusieran su parte. Allí se bailó bomba, allí se bailó plena, allí se cantaron canciones cristianas de Hare Krishna, allí hubo yoga y vimos una diversidad de creencias por parte de los jóvenes que en ese momento yo pensé, wow, me gustaría que aquella señora estuviera en este momento para que se dé cuenta de lo que los jóvenes están haciendo y nosotros únicamente nos estamos enfocando tal vez en uno, en dos o en tres, de que no están haciendo las cosas tal vez como son o de una manera correcta como la sociedad entiende, y viera que era ejemplo. Ojalá y todos los adultos estuvieran haciendo lo que estaban haciendo los jóvenes ese día allí en la playa, uniendo a todas las personas independientemente de su creencia, de su credo, de lo que creyeran. Estaban allí unidos, ¿sabes qué? Formando una nueva sociedad. Una sociedad con sentido, lógica. Y quiero hacerle unas preguntas de reflexión. Uh-huh. ¿Qué nuevas creencias quieres comenzar a sembrar en tu vida? Una pregunta que te hago. ¿Qué nueva creencia quieres comenzar a sembrar en tu vida? Si tuvieras hijos, ¿qué mensajes te gustaría que ellos escucharan en lugar de los que a ti te limitaron? Repito, si tuvieras hijos o si los tienes, ¿qué mensajes te gustaría que ellos escucharan en lugar de los que a ti te limitaron? Y yo quiero abundar ahí un poquito. Si tú tuvieras la oportunidad de criarte tú a ti mismo, coger a ese niño Y volverlo a criar. y volverlo a criar, ¿qué limitaciones no le hubieras dado o no le hubieras impuesto? Y yendo por esa misma línea, haz una listita de las limitaciones que tú crees que tienes hoy día. A lo mejor tienes un proyecto en mente, tienes un deseo, un anhelo desde hace mucho tiempo y no lo has puesto en práctica por el simple hecho de limitaciones que a lo mejor te autoimpusiste, de este lo hizo y yo no creo que me vaya igual que él, o ya esto está saturado. Haz una lista de todas esas limitaciones que sientes que te están deteniendo a hacer tu mejor versión, y en otra lista haz todas las cosas que crees que puedes hacer para romper con ese patrón de limitaciones y lograr lo que quieres. Dale like a este contenido, suscríbete al canal, dale share, bien importante, que compartas, ¿verdad? Con las personas este espacio. Comenta si estás de acuerdo, en desacuerdo, cuáles son las limitaciones de tu crianza, qué piensas de este contenido. Ve a los otros videos que tenemos, hay contenido de muchísima calidad. Compartimos con personas que tienen muchísimo conocimiento. Esto va a continuar. Vamos a continuar trayéndole invitados, conversaciones más de padre e hijo, con canas y sin canas, teniendo conversaciones. Probablemente va a llegar el momento en el que estemos en desacuerdo. Y es bonito estar en desacuerdo también. Claro. Aquí pueden notar, yo soy un poquito más under diciendo las cosas, que mi papá las disfraza un poquito más, yo voy más a la yugular, pero entiendo que es parte de la juventud también. Nosotros Claro. somos un poquito más explosivos en cuanto a eso. Eso es parte de la jerga. Oye, también los invito a buscar ayuda, a no quedarse callado. Buscar ayuda es algo sano.
no se quede con esas emociones reprimidas, no se quede viviendo en ese pasado que tanto le atormenta. Habemos muchas personas listos para brindarle la mano, para ayudarles. Así que si estás buscando ayuda, en confianza puedes comunicarte conmigo al 787-314-7349 y puedo ayudarte con alguna asistencia de coaching a través de la psicología chamánica. También estoy disponible para masajes relajantes, terapéuticos, energéticos, en fin, si hay algo que te aqueja de tu infancia, algo que no puedas trabajar, de algunas relaciones, tal vez de tu espiritualidad, de tu ser, de tu persona, de algún tipo de relación, aquí estoy para ayudarte. Y le quiero dar también las gracias a la gente de San José Cooperativa, que es nuestro primer auspiciador y quien confió en nosotros sin haber comenzado esta iniciativa, este podcast, por ser parte de nosotros. Y a los que quieran ser parte, los invito. Si tú quieres ser un colaborador, un auspiciador de este podcast de Con Canas y Sin Canas, te puedes comunicar con nosotros 787-314-7349 o también puedes comunicarte a través de nuestro email Con Canas y Sin Canas podcast, va a aparecer aquí abajo, Con Canas y Sin Canas podcast @gmail.com. Nos consigues ahí mismo y nos puedes enviar, yo tengo un problema con los micrófonos, los tumbo, los puedes enviar ahí ¿verdad? Si quieres unirte a nuestros auspiciadores. Necesitamos comprar todavía equipo para poder seguir haciendo esta producción y mantener nuestro programa, así que su colaboración es importante, créanme. Muy importante. Le vamos a dar un buen uso en cuanto a equipo para continuar llevándole un material de primera, para continuar haciendo que esta sociedad, ¿verdad?, sea una mejor sociedad. Sigan nuestras páginas, nos consigues como Entre Panas Podcast. Mira, yo tengo tantos podcasts que también síguelo. Entre Panas Podcast es muy bueno también, es otro podcast que tengo. Pero nos consigues Con Canas y Sin Canas Podcast, Con Canas y Sin Canas Podcast, Con Canas y Sin Canas en Facebook. Obviamente en nuestro canal de YouTube, like, suscríbete, dale a la campanita. Y nada, otro gran episodio. Quiero dejarlo con este pequeño mensaje. La infancia es el terreno donde se siembran las semillas de nuestra vida. Algunas germinan en flores, otras en espinas, pero siempre tenemos la opción de arrancar lo que nos lastima y sembrar de nuevo. Los dejo con eso, será hasta otro programa más de Con Canas y Sin Canas. Hasta luego.